teniendo en cuenta que Dios no toma vacaciones y pensando en que nosotros somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él quiere hacer a través de nosotros en la vida de los demás, te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 10. Mateo, capítulo número 10. Como sé que hoy os habéis levantado con buena energía, te invito a que te puedas poner en pie en señal de respeto a la palabra del Señor. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad, y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Puedes tomar asiento. El miércoles pasado hablamos de que tenemos un llamado, que Dios hace un llamado a todos. No solamente un llamado a la salvación, que es algo que tiene que ver con toda la humanidad, más allá de que toda la humanidad reciba ese llamado. Pero también hacíamos hincapié en la importancia de que el Señor a cada uno de los que llama los quiere usar de alguna forma, ¿verdad? Y aquí encontramos el testimonio de Jesús tratando de compartir el ministerio con otros. Mira, Dios no se reserva el ministerio para sí. Hoy en día es muy habitual que alguien quiera ostentar un lugar, que alguien quiera ostentar un puesto y que espere recibir toda la gloria y la alabanza. Y por supuesto, Cristo es digno de gloria y alabanza. Nadie puede ocupar el lugar que Él ocupó, ni nadie puede quitarle la honra que Él merece, porque sería una herejía tratar de ponernos en el lugar de Cristo. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. El propio Simón Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es verdad que más adelante le dice el Señor que nada de esto acontezca, y el propio Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Tenemos esas dos vertientes. A veces somos medio bipolares, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero, por supuesto, que nadie puede ocupar el lugar que Cristo ocupó en la historia como el Mesías, como el Salvador. Pero eso no quiere decir que Cristo no nos quiera usar a nosotros para que otros puedan conocer de Jesús. Y enseguida salta la pregunta: bueno, ¿cuántos han conocido a Jesús por nosotros, por nuestro testimonio? ¿Puedes contar quién ha conocido a Jesús a través de tu testimonio? Por la predicación de tu palabra, en tu entorno, en tu contexto más cercano. Y van los hijos, cuidado. A veces pensamos que porque los hijos crezcan en una familia cristiana, tienen que ser cristianos. No, los hijos llegan a ser cristianos porque los padres le predican la palabra, porque los padres le llevan a la iglesia para que junto con ellos la iglesia les pueda instruir en los caminos del Señor, y cuando son mayores, pues reciben el testimonio y lo aceptan o no. Así que, ¿cuántas personas podrías decir que han llegado a Cristo por tu testimonio, por tu predicación? Sería interesante no
por una cuestión, pues conmigo han llegado 10, conmigo han llegado 15, conmigo han llegado 20. No es una cuestión de poner ¿cómo se dice? Un listón o hacer un podium de quiénes son los más evangelistas y cuáles los menos. Pero sí, deberíamos de pensar, oye, ¿estoy siendo yo un instrumento, un canal de bendición para otros? El Señor Jesús ha dejado el legado. Ha dejado testimonio de lo que Él quiere hacer en este mundo. De lo que Él vino a hacer en este mundo. Este mundo andaba de pies, de cabeza. Andaba con los pies en la cabeza y la cabeza en los pies. Este mundo andaba revuelto. Este mundo andaba mal, encaminado. Por una cuestión, porque el pecado lo había trastornado hasta tal punto que ya la humanidad no buscaba a Dios. Y el Señor vino a hacer lo que el Padre le había dicho que hiciera, que no es otra cosa que dar testimonio de su reino. Pero necesitaba obligatoriamente, porque Él sabía que iba a partir de nuevo al trono, dejar ese testimonio, dejar ese legado a Él, para que lo continuara. Y de hecho, nosotros somos testimonio de que alguien ha continuado ese legado. Recuerda que han pasado más de 2000 años desde que el Señor Jesús estuvo pisando esta tierra, y a día de hoy todavía hay testimonio de lo que Cristo hace, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cristo ha hecho algo en tu vida? Amén. ¿Cristo ha transformado tu vida, ha cambiado tu vida? Ese es el testimonio que otros han tomado de Cristo y han compartido de generación en generación hasta el día de hoy. Pero, ¿qué ocurriría si no entendiéramos esto? ¿Qué ocurriría si no entendiéramos que hay un legado que nosotros debemos de compartir? Que hay un testimonio que no nos podemos callar. Dejaría de haber personas que conocieran de Cristo. Hubo un tiempo en el que surgieron algunos teólogos diciendo, bueno, ya tenemos la palabra de Dios, si alguien quiere conocer a Dios, que vaya a la palabra. Y está bien. Pero hay muchos analfabetos todavía al día de hoy. La palabra no está traducida a todos los idiomas. ¿Cómo conocerán la verdad? Esa verdad que hace libres si no hay alguien que predica la palabra. ¿Cómo oirán la verdad si no hay quien se la predique? ¿Y cómo predicarán, dice la palabra del Señor, si no hay alguien que envíe a esos a predicar? El antecedente de este capítulo número 10 es una serie de milagros que el Señor está haciendo. Él ha iniciado su ministerio con fuerza. La actividad de Satanás es fuerte. La actividad de Satanás en el tiempo de Jesús es mucho más evidente que la que tenemos hoy en día, por lo menos en Occidente. En donde hay hombres, mujeres y niños que se ven afectados por esa actividad. Y el Señor viene a romper cadenas, a liberar a aquellos que andan atados y endemoniados por el propio Satanás. Aquellos que están enfermos, aquellos que están deprimidos, aquellos que han sido apartados de la sociedad por una enfermedad, aquellos que viven desesperanzados porque no encuentran solución a sus problemas. Cristo viene a darles solución. Porque recuerda que el testimonio de Cristo no solamente era de palabra, sino de hechos. Fijaros, el Señor Jesús en el capítulo 9, los versículos 12 y 13, cuando vienen a preguntar en nombre de Juan si Jesús es quien dice ser, el Señor Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podemos pasar toda una vida dando vueltas y buscando el motivo de nuestra existencia. O puede que desde que nacemos, por nacer en un lugar o determinada familia, se nos imponga una posición, la infanta Leonor. ¿Dónde está ahora? Cumpliendo. ¿Creéis que ella quería cumplir en el ejército? Desde luego que no. No sé, no me he puesto en su pellejo, pero no creo. No creo que para ella sea un plato de buen gusto. A lo mejor le gusta, pero no creo que fuera
dentro de su top de principales cosas que quiere hacer en la vida, no creo que fuera la primera. Sin embargo, por ostentar el lugar que le corresponde y debe de cumplir con ese plan que hay determinado para ella. Ella va a ser, Dios mediante, la próxima reina de España. Por lo tanto, ella tiene que ocupar ese lugar. Tal vez tiene que cumplir con lo que está determinado en función del lugar que le corresponde. Pero tú y yo debemos de hacernos una pregunta. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué nacimos? Jimena, ¿para qué naciste? Y dice, vaya pregunta. ¿Por qué nacimos en esta época y no en otra? ¿No te has planteado alguna vez, oye, me hubiera gustado nacer en tal época? Yo en una época en la que no hubiera peste, en donde hubiera agua potable, me conformo con la que vivo, ¿verdad? ¿Por qué crecimos en un lugar y no en otro? Mira, yo tuve un privilegio mayor que el de mi hermano. Porque con 4 años nos fuimos a vivir al barrio Salamanca y tuvo que esperar más tiempo. Y el barrio Salamanca en Madrid es uno de los barrios más, de Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis cuál es? Por cierto, ¿sabéis que mi nombre, la raíz de mi nombre, viene de un profeta que es conocido como el profeta más pico de la Biblia? Oseas. ¿Lo sabías? Pero, ¿por qué crecí en ese lugar y no en otro? ¿Qué motivo llevó a el Señor permitir que mis padres vivieran en ese lugar y no en otro? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Te lo has planteado? O sea, no somos fruto de la casualidad. No estamos aquí porque sí. Déjame decirte que hay un propósito en tu vida. Déjame decirte que si hoy estás aquí, estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere algo para ti. Quiere decirte algo. Quiere que sepas que Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Cristo también vino con un plan y un propósito claro. Lucas 4, 18, 21. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. El anuncio de un reino se hace patente en los milagros que comienza a hacer Jesús. Y como en cualquier otra empresa, en la antesala, el ejemplo debe de ir precedido por el mismo que está proclamando ese camino. No resulta fácil creer que Jesús pudiera hacer milagros, incluso que los propios discípulos pudieran hacerlos, pero realmente a la distancia entre ellos y nosotros ha podido hacernos creer que a nosotros ya no nos es dada la potestad que vamos a ver se dio a los discípulos. Mirad, en llamamientos a predicar el Evangelio. Ahora, el Evangelio va acompañado de una serie de señales. Hay algunos que dicen que esas señales tenían que ver con el principio del Evangelio antes de que se tuviera por escrito y por lo tanto para testiguar de que aquel que predicaba venía de parte de Dios y no de otro. Así que aquel que predicaba, cuando predicaba, acompañaba esa predicación, como es en el caso del apóstol Pablo, con una serie de milagros. A veces si no había un milagro para hacer, pues los propios apóstoles lo provocaban. El apóstol Pablo de noche predicando el Evangelio, algunos se quedaban dormidos, se caen de la ventana y te dicen, ahora voy a hacer milagro. Te voy a predicar a 2 horas y si alguno se me duerme, voy a hacer el milagro detestable. Así que esa es una realidad que no nos cuesta entender. No nos cuesta pensar. Yo que he crecido en un ambiente cristiano, que he crecido desde pequeño en la iglesia, a mí no me cuesta pensar que los discípulos de Jesús y el propio Señor Jesús hicieran milagros. Tú me hablas de la resurrección, no voy a poner un pero a la resurrección. Hay otro que de adulto puede venir al Evangelio y le puede gozar esto. ¿Cómo puede ser que alguien que ha muerto pueda resucitar? Hemos cantado que le preguntemos a la piedra o a aquel que resucitó cuando los huesos de Elías tocaron su cuerpo, ¿verdad?
Pero hay muchos que se plantean al día de hoy, ¿será que Dios puede hacer milagros hoy? Y no me cuesta entender que Dios hizo milagros antes, pero me cuesta entender que lo puede hacer hoy. Y déjame decirte que el primer milagro que Dios hace hoy es que alguien pueda creer en Él y pueda recibir la salvación. Porque dice la palabra del Señor que es a causa de la predicación de la palabra que muchos vienen a la fe de Cristo y esto les resucita de los muertos. Pues dice la palabra del Señor que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y un muerto no puede responder. Un muerto no puede hacer nada porque está muerto. Y sin embargo dice la palabra del Señor que aviva el Espíritu para que el Espíritu renazca y se renueve en Cristo Jesús y pueda renacer en una nueva esperanza que es en Él y pueda resucitar de los muertos, hablando espiritualmente. Cristo hizo milagros. ¿Creemos en eso? Cristo hizo milagros. Y Cristo lo sigue haciendo hoy en día. No creemos que Cristo es el Mesías, pero nos cuesta creer y predicar que Cristo puede hacer milagros hoy. Y hay muchos hoy que necesitan un milagro. Él hace un memorándum, Él plantea una agenda, y en esa agenda el Señor Jesús, en el capítulo 9, versículos 37 y 38, les dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es el principal problema del Evangelio hoy, de la iglesia hoy? La falta de obreros. La falta de obreros. Convoca un concierto en donde venga, yo qué sé, puede ser el artista más de moda ahora en el mundo evangélico. Haz tú. De la hada teta, al este. O, yo qué sé, cualquier concierto musical en donde se va a llenar. Y nos estamos predicando nosotros mismos. Y estamos creando una diversión, un parque temático en torno al Evangelio. Pero el Evangelio no es un parque temático. El Evangelio ha sido dado para predicarlo a aquellos que no lo conocen. Nuestras reuniones de oración. Damos gracias a Dios porque tenemos una buena asistencia en las reuniones de oración en la iglesia. Y de 9:30 a 10, aunque nos gustaría ver a algunos que todavía no se pasan por esas horas, aunque sea un ratito para orar. Nos cuesta orar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que significa el Evangelio y el llamado que hemos sido, que se nos ha sido hecho. Es por la oración que se quiebran las cadenas, es por la oración que se rompen ataduras, es por la oración que yo puedo ir a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo antes de ir a predicar? Ora. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús antes de comenzar su ministerio? Ora. ¿Por qué? Porque lo que va a llevar a cabo es de tremenda importancia para los demás. Bajo la premisa de que los milagros son de otra época y que hoy ya Dios no actúa de la misma manera, pues estos eran para probar la palabra predicada por los sucesores de Jesús. Ni siquiera hoy ya los supuestos discípulos de Jesús le dan valor a la propia predicación de la palabra, ya que ni siquiera lo que ésta proclama llega a penetrar en los corazones de quienes han de proclamarla. ¿Cuál es la causa? ¿La distancia en el tiempo? ¿Vivimos en otra época? ¿Ha cambiado en algo el mensaje o el llamado del Señor? La mies es mucha. No ha cambiado. Hoy muchos mueren sin haber oído el mensaje del Evangelio. Cristo inauguró su reino en la tierra a través de su obra y muerte en la cruz, para que muchos pudieran llegar a su salvación. Cristo ya hizo su parte. Ahora deberíamos preguntarnos si su iglesia, la que compró por su sangre, está haciendo la suya. ¿Estamos haciendo nuestra parte? Eso le corresponde al pastor. Eso le corresponde a los que están al frente. A mí no. Hay muchos que son lobos solitarios y que deciden hacerlo por su cuenta. El Señor no nos ha llamado a hacer las cosas por nuestra cuenta. Nos ha llamado a hacerlas en común acuerdo, en unidad los unos con los otros. ¿Cómo van a los discípulos? De dos en dos. De dos en dos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y debemos de trabajar unidos
con un mismo fin y un mismo propósito. Mira, hay una gran expectativa de muchos sobre la iglesia. Hay muchos que cuando vienen a la iglesia esperan encontrar aquí a personas perfectas. Y cuando entran se dan cuenta de que no lo son. Y cuando me ven benignamente, se dan cuenta de que no lo son. Que aquellos que salen de la iglesia vienen con sus propias necesidades, con sus propias cargas. La iglesia es un lugar en donde aquellos que reconocen la necesidad de Cristo vienen para recibir lo que el Señor tiene para darles. Pero el mundo tiene una expectativa sobre la iglesia. Y nosotros debemos de responder a esa expectativa, que es mucho mayor que la que tiene el mundo. Que tiene que ver con reconocer lo que Cristo puede hacer en la vida de uno. Que tiene que ver con lo que Cristo ha hecho a lo largo de los siglos y puede hacer en muchos que todavía no le conocen. Antes de Jesús, muchos se levantaron diciendo ser el Mesías. Y hasta tuvieron un grupo de seguidores, pero a la muerte de estos, el grupo desapareció. Estamos siguiendo la verdad. Y debemos de tenerlo claro. Cuando uno sabe que sigue a la verdad, que está predicando la verdadera palabra del Señor, aquella que transforma y cambia vidas, uno sigue adelante y no determina su avance en función a las circunstancias. Mira, hubo un hombre llamado Gamaliel. Él era uno de los principales de los fariseos. Y en el tiempo en el que el Señor Jesús ya había muerto, los discípulos de Jesús habían tomado la responsabilidad que el Señor les había dado de predicar la palabra. Y él se levanta porque tienen preocupación acerca de quiénes son estos y si van a traer inestabilidad a Jesús a sus vidas tranquilas y a su comodidad como fariseos. Y en el capítulo 5, versículos del 35 al 39, les dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de esto se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que en pos de sí, todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Jesús ciertamente murió, pero también resucitó, testificando acerca de la verdad que había proclamado durante su ministerio, dejando un legado perdurable en la vida de todos aquellos que abrazan esa verdad. Mira, si lo haces o no lo haces, no va a impedir que el reino de Dios avance y que el evangelio sea extendido. Pero qué pena y qué triste que el evangelio avance sin tu servicio al Señor. Mira, no va a avanzar porque tú estés al frente. Va a avanzar porque el Señor Jesús está al frente. Él ha dado su Espíritu Santo, quien nos empodera para llevar a cabo la misión. Y qué pena y qué triste que pudiendo cumplir una meta en tu vida, que es servir al Señor, no lo hagas. Qué pena que no prediques el Evangelio siendo tú quien debe de hacerlo y no el de al lado. A veces le dejamos al vecino, a veces viene algún hermano y me dice: te voy a traer a un chico para que le predique la palabra. Y yo siempre digo: bueno, empieza predicándole tú y después lo das. Y no por quitarme el trabajo, porque quien tiene que predicar eres tú. ¿Cómo irá si no quieren predicar? Eres tú quien tiene que hablar acerca de Jesús. Eres tú quien tiene que creer en esa verdad. Dice la palabra de Dios que la verdad de Dios es dinamita, es poder de Dios para salvar. El Evangelio es poder de Dios. No te avergüences de él. No pienses que es algo que algunos se van a burlar de ello. No, predica. Allí donde estás, en el instituto, en el trabajo, en el parque, en el camino al trabajo, en el transporte en el que vayas,
predica. No te canses de hablar de Él que ha cambiado tu vida, si es que me ha cambiado. Y si no me ha cambiado todavía, tal vez tienes que arrepentirte y venir delante del Señor y decirle, Señor, cambia mi vida. Yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti, yo quiero saber quién tú eres para poder hablar a otros acerca de ti. Porque yo no puedo predicar de algo que no conozco. Y los discípulos habían basado ya un tiempecito en Jesús y lo conocían y sabían quién era Él. Mira, ¿no es maravilloso pensar que de la misma manera que Jesús predicó esa verdad y muchos creyeron en Él y fueron sanados? ¿No es maravilloso pensar que yo también puedo participar en ello? Mira, yo no soy bueno en nada. No soy bueno en nada. ¿Por qué? Porque no soy bueno en nada. ¿Hay quien se cree bueno en algo? Yo no me considero bueno en nada. Pero qué bendición que sin ser bueno en nada, Dios me pueda dar una palabra para compartir con alguien. Los discípulos de Jesús no eran buenos en nada. Todo lo contrario. Si tú te paras a ver la lista de los discípulos que acabamos de ver y te paras a analizar sus propias vidas, ¿qué tenían esos discípulos que pudiera ser útil para el Señor? No había nada. Y cuando ves su testimonio, te das cuenta de que no había nada. Juan y Jacobo peleando por ser los primeros. Pedro cabezona de que se haga lo que él quiere hacer. Mateo dudando acerca de algunas cuestiones. Judas pensando en cómo iba a sacar dinero de la bolsa. Y así con todos y cada uno de ellos. ¿Quién era bueno? Ninguno. El Señor los elige. Y además no solamente les elige, sino que les dan potestad. Recuerda, Romanos 10, 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira, el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ese es el testimonio que Cristo nos ha dejado y el que debemos de dedicar. Llama a sus discípulos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que echen fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Puede que tengamos que poner esto en contexto y decir, ok, no siempre Dios obra de la misma forma, con las mismas personas. Puede que podamos decir, mira, hoy no es la forma más habitual en la que Dios obra, y es verdad. La forma más habitual en la que Dios obra no es a través de un milagro hoy. Dios obra sobre lo cotidiano, normalmente sobre lo ordinario, y de vez en cuando nos deja ver lo extraordinario. En esa época era un poco al revés. Él obraba en lo extraordinario y rara vez en lo ordinario. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no nos dé autoridad y potestad a cada uno de nosotros para predicar la palabra. Eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, Dios va contigo. Y si Dios va contigo, puedes esperar que a través de ti Dios pueda ser creado. Y puede ser algo tan sencillo como predicar a alguien que está deprimido y a punto de suicidarse. Y puede ser que sea de una forma tan insignificante como orar por alguien que tiene una dolencia y que se mueve sano. Sea como fuere, Dios está contigo. Y eso es lo que Jesús le quería transmitir a sus discípulos. Mira, Dios va con vosotros. No vais solos, vais en el poder que Dios os otorga para anunciar la palabra en la autoridad que Cristo os delega para que podáis anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. El Señor le da una serie de instrucciones a sus discípulos.
Y es interesante porque encontramos esa realidad, por un lado, de la autoridad y el poder que Dios le da a sus discípulos, pero por otro lado, despojándoles de todo aquello en donde ellos se puedan apoyar para llevarlo a cabo. Les dice, no llevéis con vosotros ni oro, ni plata, ni cobre, en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón. Vamos, casi les mandan el bolsillo. En otra ocasión le dicen sin sandalias. ¿Sabéis que dice sandalias implicaban de cara a los demás era símbolo de esclavitud? Aquel que no llevaba sandalias era un esclavo. Y el Señor les mandó de esa misma forma. Después de andar los 70, no penséis que esto era solamente para los discípulos, sino para aquellos, no solamente para los apóstoles, sino para aquellos que seguían a Jesús. Y les manda despojándose de todo. A veces creemos que la forma en la que debemos de predicar la palabra es apoyándonos en nuestras fortalezas. No, pues yo voy a ir a predicar a Senegal de misión cuando me dé 2 meses de vacaciones, cuando tenga un buen colchón económico en el banco, cuando todas las cosas estén acomodadas. Con un francés perfecto, como el mío, y así, pensamos que podemos apoyarnos en nuestras fortalezas para predicar el Evangelio. Y ese es uno de los motivos por el cual no predicamos el Evangelio. Porque dudamos de nosotros mismos cuando no tenemos esas fortalezas. No soy elocuente, no sé hablar, no he estudiado lo suficiente. Es que mi testimonio no es tan grande como el de otro. Es que cómo me va el Señor a usar a mí. No tengo nada para ofrecerle. Pero son falsas, a veces incluso es una autoestima falsa de nosotros mismos, porque después sí tenemos fortalezas en las que nos afianzamos y nos sustentamos. Lo que el Señor está diciendo aquí, nos está diciendo a nosotros, no esperes a tener todo atado para hacer lo que el Señor te pide que hagas. Es que cuando tenga tiempo voy a servir en la iglesia. Es que cuando tenga tiempo voy a esperar el momento para predicar a mis jefes. Es que todavía no ha llegado la hora y nunca llega. Y tu jefe se murió y nunca llegó la hora. Es que ahora no es el momento. ¿Cuándo es el momento? ¿A qué hemos de esperar? ¿Otra pandemia? ¿A qué hemos de esperar? ¿A que le pase un coche por encima y esté en la UCI antes de morir para predicar el Evangelio? ¿Le pasamos nosotros el coche por encima? ¿A qué hemos de esperar? El Señor nos llama a hacer su labor, confiando en que Él ya tiene todo determinado. Y por supuesto, vayamos a los lugares correctos a predicar la palabra. No es que voy a ir a un prostíbulo a predicar la palabra, porque ahí quién va a ir a predicar, ¿no? Había un grupo que eran ex artistas porno que iban de evento en evento de ¿cómo se llama? De exposiciones pornográficas. Sabéis que yo no os quiero, Estados Unidos mucho, y ponían ahí un stand y predicaban a los actores porno. Es un guay por lo suyo, ¿no? Pero el fin no justifica siempre los medios y tenemos que ir al lugar correcto a predicar la palabra. Cuando el apóstol Pablo predicaba, ¿a dónde iba? Allí donde el Espíritu Santo le mandaba. Los discípulos de Jesús tienen instrucciones de a dónde deben de ir. Dice, por camino de gentiles no vayáis. Ir a la casa, a los perdidos del Señor, a los perdidos de la casa de Israel. O sea, les da indicaciones de a quién han de predicar. Cuidado, no está diciendo que hagamos acepción de personas. A veces hacemos acepción de personas. Para este no es el Evangelio. No, este está ya condenado. Este ya se ha perdido. Y hacemos juicios sobre las personas, pensando que nosotros seamos mejores que ellos. ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? ¿En qué situación te encontrabas cuando Cristo vino a tu vida? Ten cuidado de escuchar a que tienes a tu lado. No, este no va a escuchar porque este es un cabezón a que tú no lo eras. No, es que tiene una dureza de corazón. Mira cómo habla, a que tú no eras así, ¿verdad? Claro, porque tú siempre has creído en el Señor. Porque tú siempre has respetado al Señor. Porque tú nunca has maldecido al Señor, ¿verdad? Pero es que mira cómo es mi jefe, mira cómo es no sé quién. No somos llamados a hacer acepción de personas. Sí, somos llamados a escuchar la voz del Señor,
a dejarnos guiar por Él para saber a quién predicarle. El apóstol Pablo ve en visiones a quién ha de predicar. Dice que va a Filipo y lo primero que hace es ir a un lugar en concreto, donde había personas que se reunían, no había sinagoga, personas que se reunían para leer la palabra, el Antiguo Testamento. Y se encuentra con Lidia. Y dice la palabra del Señor que el Señor había preparado su corazón. Ese es el key de la cuestión. No son los argumentos que tú utilices, no es lo cual que tú puedas llegar a ser, no es que tú seas más listo o menos listo, o seas más inteligente o menos inteligente. Es que el Señor prepara el camino y ponga en el corazón de la persona escuchar su verdad. Pero no creemos en eso. No creemos en que el Señor está preparando la mies. A la verdad, la mies se empucha en los obreros poco. La mies está preparada. Los campos están blancos. Y nosotros nos seguimos juntando los domingos para adorar a Dios. Y eso es necesario, y es útil, y es bueno. Porque a través de la adoración levantamos altar al Señor. Y allí donde se levanta un altar, se quiebran toda atadura y toda cadena de Satanás. Pero a donde hemos sido llamados a predicar es en la cual. Desgraciadamente no predicamos nosotros mismos. Nos evangelizamos los unos a los otros, ya conociendo al Señor Jesús. Pero somos llamados a salir afuera. Somos llamados a predicar a otros. ¿Tienes como meta cada domingo a quién puede predicar el Evangelio para traerlo a la iglesia? ¿Tienes como meta que a lo largo de la semana el Señor ponga a una persona en tu camino para hablarle del Señor? Muchas veces no. Muchas veces estamos tan perjudicados por todas esas cosas que tenemos entre manos y que se van a quedar aquí, que nos olvidamos de aquellas que son eternas. Y a las ovejas perdidas, predicando, yendo, predicar, yendo, predicar. ¿Qué quiere decir eso? Lo que camino, a donde voy, predico. No voy a esperar a llegar al lugar para predicar el Evangelio, sino que allí donde vaya, en lo que voy de camino, predico. Sea donde esté, sea donde vaya, predico. Ahora no es tampoco eso de con el bibliazo en la mano, ¿no? Para pegar bibliazos a todo el mundo. Es que el pecador, arrepiéntete. No, o Juan el Bautista. Y el Señor Jesús es el Señor Jesús. Que Dios nos dé las herramientas y estrategias para poder predicarle a otros. Pero vivimos tiempos en donde la iglesia calla. Vivimos tiempos en donde la iglesia calla. En donde no hay voceros que denuncien el pecado o también hablen de la solución a ese pecado. Vivimos tiempos en donde la iglesia no se cree la autoridad que ha recibido del Señor Jesús. Los discípulos tenían un mensaje que predicar y un poder que demostrar. Y en esto demostraban que verdaderamente eran seguidores de Jesús. ¿Estás tú en esa situación? Somos llamados a traer paz a aquel que anda inquieto. Mira, fijaros lo que dice la última parte. Se dice que al entrar en la casa, dice, a cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos de quién en ella es digno de quedaros en su casa. La costumbre oriental era de recibir al extranjero, de recibir al que andaba de camino. Y normalmente era habitual que hubiera alguien que tuviese capacidad para hospedar a ese que iba de camino. De hecho, se dejaban cántaros en el camino, se dejaban vasos en el camino, para que las personas que iban de camino a algún lugar pudieran tener de qué beber, pudieran tener para beber agua. Y se nos dice que allí donde entrasen, buscaran a aquel que es digno para quedarse en su casa. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no lo es, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Lo que nos está queriendo decir aquí es que nosotros vamos a traer la paz a aquel que nos recibe. Porque vamos a ir en el nombre del Señor Jesús. Y Él es nuestra paz. Dice la palabra del Señor que Él ha venido a traer paz y gozo a un mundo que no tiene paz ni gozo. Así que aquel que nos recibe
tiene la opción de recibir esa paz que tiene que ver con el perdón de pecados y con la salvación del Señor. Pero si no lo recibe, allá ellos. Tú ya cumpliste con tu parte, sigue en el camino y sigue anunciando el Evangelio. A veces vemos que hay alguien que rechaza el Evangelio sistemáticamente y estamos obcecados porque tiene que conocer al Señor, porque tiene que creer en Él. Mira, la Biblia nos enseña a no echarle perlas a los cerdos. No pierdas un tiempo en aquel que ya ha rechazado el Evangelio. Claro, ¿sabes por qué le predicas el Evangelio? Porque ya rompiste la barrera de la vergüenza de predicar el Evangelio. Tal vez no lo ha rechazado así abiertamente, aunque evidentemente no ha creído en el Señor, pero te conformas con repetir y otra vez las mismas cosas, creyendo así que estás cumpliendo un llamado. Si ya lo predicaste a esa persona, vete a otra. Y ahí está de otra. Pero no te quedes predicando a esa persona. Si es del Señor, el Señor te permitirá el día de mañana ver a esa persona que ha conocido al Señor. Pero si no, la palabra del Señor produce ese efecto, salvación o condenación. Aquellos que os reciban pueden esperar ser bendecidos, pero aquellos que rehúsen recibiros podrán esperar ser tratados como ciudades gentiles, sacudiendo el polvo de vuestros pies y de esta manera esperando el juicio divino. Hermano, la misión. Esa misión la tenemos que cumplir como iglesia y la tienes que cumplir tú como discípulo de Jesús. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo y discípulo, un seguidor de Él? ¿Qué estás haciendo para demostrar que lo eres? Sí, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Está bien. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Bueno, a veces no tan feliz. ¿Estás haciendo la Es que tengo cosas que hacer. ¿Qué cosa más importante que predicarle el Evangelio a aquellos que no lo tienen? Hay una misión. Dios nos da autoridad para llevarla a cabo.